Vamos a la Biblia, Daniel capítulo 3, verso 1. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 20 metros de alto, 2 metros y medio de ancho, y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir. Para celebrar la dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias se reunieron ante una estatua. Verso 4. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones, gente de toda lengua, se les ordena, se les sugiere. No, era una orden. ¿Qué se les ordena? Tan pronto como escuchen la música de trompeta, flauta, cítara, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos esos instrumentos musicales, todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua se inclinaron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. ¿Esto en la Biblia es aprobado o es pecado? Es pecado. Dios dice en su palabra que no se pueden hacer imágenes de Él y no se puede arrodillar ante ninguna imagen. Dios lo dice en su palabra. Éxodo capítulo 20 lo puedes leer, Deuteronomio capítulo 5. Está prohibido. ¿Jesús se arrodilló ante algún ídolo? ¿Jesús hizo eso? No. ¿Y quién es el autor y consumador de nuestra fe? Es Jesús. Pero aquí este rey ordenó arrodillarse a una estatua y la gente lo hizo. Pero algunos astrólogos se presentaron ante el rey y acusaron ¿a quiénes? A los judíos. Dice: que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenando que todo el que oiga música, trompeta, flauta, cítara, lira, arpa, zampoña y todos los instrumentos musicales se incline ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore sea arrojado a un horno en llamas. Pero hay algunos judíos a quienes su majestad ha puesto al frente de la provincia de Babilonia que no acatan sus... No era una invitación, era una orden. No adoran a los dioses de su majestad ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. Cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado erigir? Ahora que escuchen la música de instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. ¿Eso es verdad? No hay Dios capaz de librarnos de un rey energúmeno, idólatra. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad, porque el Dios nuestro todo lo puede. ¿Tu Dios es incapaz o sí es capaz? Nuestro Dios es capaz, aunque un rey se levante. Nuestro Dios es capaz de hacer milagros. Está sobre todas las cosas nuestro Dios. Nada es imposible para nuestro Dios. Sigamos la lectura 16. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede. ¿Dios sí puede o no puede? Él dice: el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Wow. ¿Cuántos aquí tienen sueños? Gracias por ser honestos. ¿Cuántos tienen anhelos y peticiones? Pero mira lo que ellos dicen: aunque mi Dios no cumpla mis sueños, aunque mi Dios no me responda a lo que le pido, aún así yo no voy a desobedecer a mi Dios. ¡Wow! Eso sí es amor. Eso no es religión, es amor. Cuando se vive la fe fuera de la iglesia, se vive en casa, se vive en el trabajo,
en el diario vivir. Eso es amor. Luego dice, ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso, cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes, los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno en llamas, con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Wow. Aquí nace la enseñanza de hoy, el título: seguir la causa. Wow. ¿Estaremos dispuestos a eso o vamos a ser religiosos, seguidores de una tradición muerta que no sirve para cambiar? No ha cambiado nuestra nación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir la causa correcta o tradiciones de hombres? ¿Qué vamos a seguir? Imagínate que este título me inspiró el capítulo, pero me inspiró un cristiano norteamericano, un militar. Ese militar, Chester Nimitz, es su nombre, ya falleció. Un cristiano protestante radical, siervo de Dios. Él fue nombrado en los Estados Unidos como máximo comandante de todas las fuerzas militares en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Yo quiero que recuerdes que el enemigo más difícil para Estados Unidos en la Guerra Mundial fue Japón. Yo quiero que tú recuerdes que los japoneses preferían matarse a rendirse. Este hombre fue el que logró la firma de la rendición de los japoneses. Este hombre la firmó, la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. El general Chester Nimitz. Él dijo esta frase que se volvió famosa: Dios, dame el coraje para no rendirme en la causa. Dios, dame el coraje para no rendirme en la causa correcta. Así se vea, así parezca la causa perdida. Wow, qué magnífico. Este general sí había leído el capítulo 3 de Daniel. Él no era un religioso. Este hombre sí era convertido. Aunque parezca que está perdida la causa, aunque parezca que Japón no se va a rendir, pero ayúdame, Dios, a seguir dando la batalla, a perseverar. Y logró la rendición de Japón. De eso se trata el tema de hoy, que me inspiró el capítulo 3 y el general Chester. Que Dios nos ayude a seguir la causa. Lo primero que vemos en estos jóvenes está en el versículo 1. Dice: el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro. ¿Quién mandó a hacerla? El rey. Ahora pasa al versículo 5, dice: tan pronto como escuchen la música de trompeta, flauta, cítara, lira, arpa, zampoña y otros instrumentos musicales, deben inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado. Es un mandato, no era una invitación, era una orden. Permíteme mostrarte el primer principio: la causa correcta cuando hay música. La Biblia dice que lo que el rey mandó hacer es lo que hoy denominaríamos un super mega concierto. Eso fue lo que él organizó. Para dedicar su ídolo, su estatua, él trae los músicos, él arma un super concierto. Ahora, los conciertos es algo que atrae nuestra carne, nuestros deseos. Grandes líderes imitan a Nabucodonosor, grandes líderes malvados. Para ganarse a la gente, les traen músicos. Políticos en campaña hacen eso, ¿no? Contratan músicos y eso para ganarse a la gente. Querido, estos 3 muchachos, 3 jóvenes, a pesar de que podía ser atractivo para su corazón o sus deseos, quedar bien con el rey, garantizar sus buenos puestos, pero dicen no y siguen la causa correcta. Yo quiero confrontar tu corazón, porque hay gente que se excusa: es que es el jefe que manda y si manda al jefe toca hacerlo. ¿Qué? ¿Acaso tu jefe es más grande que Dios? Te pregunto, ¿hay algún jefe o ser humano más grande que Dios?
¿Por qué entonces doblegarnos? Gente que se excusa, sus padres no son cristianos y dicen, no me toca, porque es que mi familia todos beben, dicen malas palabras, me toca. ¿Por qué me toca? Mira lo que dice capítulo 3, era orden del mismo rey, estaba en una situación tan presionante, los estaban presionando al máximo y ellos dijeron, no, Dios nos está llamando a seguir la causa correcta, su palabra, a obedecerlo. Yo no sé en qué etapa estás tú, pero tú también puedes decirle no y entregar tu vida a Cristo y vas a ver al Señor hacer milagros contigo. Va a darte una vida hermosa al Señor, linda. Es lo que te espera. Leamos un momento el Nuevo Testamento, lo que dice Santiago capítulo 1. Que nadie al ser tentado diga que es Dios quien le tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Dios tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da a luz ¿qué? Después, si uno sigue pecando y pecando, ¿qué va a pasar? Muerte. Ese pecado que practicas, Dios te libre, pero el Señor dice, eso te va a matar. Esa persona a la que estás aferrada en unión libre, en pecado, a la final va a matar. Bueno, de pronto no físicamente, Dios te libre, pero sí tus ilusiones. Te va a descorazonar. Ni hablar del vicio, ni hablar de los demás pecados. Si cambiamos a Dios por algo, ese algo nos va a matar. Es lo que dice la palabra de Dios. No te excuses, por favor, no te excuses y digas, es que me toca, porque aquí dice que Dios jamás te va a inducir al mal. Entonces, cuando alguien te dice que tienes que hacer algo que va contra la Biblia, no viene de Dios. ¿De quién viene eso? Del mismo diablo. Satanás está usando a esas personas para que tú y yo caigamos. Jesucristo, en su hora que sintió hambre en el ayuno el día 40, Satanás mismo vino y le dijo, ¿eres hijo de Dios? ¿Por qué aguantas hambre? Manda que las piedras se conviertan en pan y comen. Cumple tus deseos, al fin y al cabo eres humano, tienes deseos. Ojo con esa voz maligna. Dios me dio deseos, pero yo puedo rendir mis deseos a Él y hacer su voluntad. Yo puedo entregárselos a Él. Ten cuidado, porque Satanás usa personas y usa a la propia autoridad a veces. Usó al rey, pero 15 minuticos, ¿qué era? Arrodillarse ahí, ¿qué eran 15 minuticos? Mientras suena la música y ya, y no se meten en problemas. Esos muchachos dijeron, no, ni 15 minutos vamos a pecar. No, es pecado arrodillarse a un ídolo. No se dejen llevar por los placeres. Dios nos ayude a no dejarnos llevar. Romanos capítulo 13, leamos. Versículo 11 al 14. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada, ya se acerca el día. Por eso dejemos de un lado las obras de la oscuridad. Pongámonos la armadura de la luz y vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza. Ay, es que tengo este deseo. Dios dice que no. Esos deseos de hacer algo que va contra la Biblia, Dios dice no lo hagas. ¿Por qué? Porque su salvación, su milagro, su misericordia, su favor están cerca. Ay, es que perseverar. Cuanto más perseveramos, más cerca estamos de ver su gracia y su milagro en nuestras vidas. Yo leí al gran Spurgeon, el teólogo, el inglés del siglo XIX, y yo me leí lo que él comenta del capítulo 3. Y mira lo que dice del capítulo 3. Spurgeon dice: no podemos imaginar la enorme presión en estos tres jóvenes. Todo frente a ellos: el rey, el horno, sus compatriotas, sus competidores, la música. Todo conspiraba para convencerles. ¿Eso es verdad o no?
Claro, imagínate las esposas de ellos y los hijos ahí al lado. Papá, 15 minutos, arrodíllese. Mientras el concierto, asista al concierto de Madonna, de Vicente Fernández. Papá, 15 minutos y si no lo echan del trabajo. Solo 15 minutos. Todo conspiraba para convencerles. No dejes que la flauta, el arpa, el sacabuche te fascinen. Cuando los hombres te frunzan el ceño, tú puedes ver que Dios te sonríe. ¡Wow! ¡Qué lindo! Cuando la gente está así, se ponen bravas porque nosotros no les cedimos. Tranquilo, ellos se ponen bravos, pero hay un Dios que va a decir: este es mi hijo y lo voy a bendecir. ¿Ah? Mira que Dios sonríe cuando nosotros lo agradamos a Él. Nosotros tenemos un ejemplo. Yo quiero que nunca se nos olvide esto. Mírate bien, Venezuela. Tú no eres de abajo, tú eres de arriba. Tú tienes garras y alas. No escuches a los que se arrastran y serpentean. Estás hecho para las alturas. Sé que estos últimos años te han quebrado, pero tu voz es más poderosa que todas las tinieblas juntas. Venezuela, en ti hay poder. Muchos te dirán mañana que no vale la pena volver a luchar, pero falta poco para que esas lágrimas tengan su recompensa y esas heridas sean transformadas en risas. Es tiempo de limpiarse y sacudirse el polvo y aprender que de las malas rachas nacen las buenas etapas. ¿Saben, queridos? Ayer le pregunté a Dios de rodillas que qué quería que yo dijera hoy aquí, y Él les manda a decir que les ama. Y que con eso les basta. Doblaremos nuestras rodillas y las usaremos como granadas para que las fronteras sean abiertas y lo que Dios toque jamás sea cerrado. Venezuela, ruge, ruge. No hay un ejército que pueda contra ti. Haz descender tu poder. Esto no se nos debe olvidar nunca, porque en Colombia también tenemos políticos así, de esa mala calaña, líderes así. No se nos debe olvidar nunca de quién somos nosotros. Nosotros somos de Cristo. 20 años sufriendo y ahora sí invitan a estos cristianos a orar, porque este es un cristiano. Y hubo cantantes y músicos cristianos orando en ese concierto, hablando de Dios y entregando Venezuela a Cristo. Eso debió ser 20 años atrás. Los jóvenes, principalmente las juventudes, seguían a esos líderes políticos, y después esos líderes políticos los asesinaron, los privaron de sus más básicos derechos, de su libertad. Eso no se nos debe olvidar nunca, porque se parece a Daniel capítulo 3. Aunque un rey nos esté diciendo lo que quiera decir, nosotros no tenemos rey más grande que Jesucristo nuestro Señor. Servimos y amamos a Él, y Él nos cuidará muy bien, nos protegerá. Dios nos ayude a jamás arrodillarnos. Nuestros jóvenes en las universidades, en los colegios, jamás arrodillarnos a ningún sistema, ni político, ni social, ninguna moda. No, somos cristianos y vamos a exaltar a Jesucristo, y Él es el que nos cuida. Ningún sistema humano, sino la palabra de Dios. Otra cosa importante: cuando no le funciona la música, el enemigo usa esta otra estrategia. Volvamos a Daniel. En su capítulo 3, versículo 6, dice: todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Eso era usual en esa época. Yo quiero recordarles que lo que estamos leyendo es histórico, tiene evidencia arqueológica. En la llanura de Durán, en la década de los 90, cerca de Irán, reencontraron la base donde estaba esta escultura, con esas medidas exactas. La Biblia es el único libro que tiene este respaldo histórico y
y arqueológico. Por eso en las universidades más prestigiosas del mundo se estudia teología, pero no del Tipicaka. Tipicaka es el que siguen los budistas, los dichos de Buda. No, ni de los Vedas, que es la que dirige a los hindúes. En las mejores universidades del mundo, Yale, Oxford, Cambridge, se estudia teología, pero de la Biblia, la palabra de Dios. Ella aguanta el rigor científico. El único libro que tiene comprobación, tú lo puedes comprar en una biblioteca, una Biblia arqueológica, desde el Génesis hasta Apocalipsis, evidencia de todo lo que dice ahí es la verdad. Dale alabanza a nuestro Señor. Cuando no le funciona al enemigo la música, mira, la causa correcta cuando hay ¿qué? Amenazas. Sí. Si no aceptas la droga, el licor, si no aceptas embriagarte, la fornicación y eso, entonces vienen a insultarte, fanático, me lavaron la cabeza, tonto, está perdiendo el tiempo. Como no funcionó, no compartes ya el pecado, entonces te agreden, te ofenden. No olvides esto, querido. Al diablo no le funcionó con Jesucristo ofrecerle los reinos de la tierra. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo vamos a matar. Y despertó el odio de la gente hacia Jesucristo. Bueno, de la élite religiosa y política. Les despertó el odio hacia Él. Cuando no funciona el pecado, recuerda, cristianismo no siempre es fácil. Es el mejor camino y al final tendremos victoria, sí, pero el camino es el estrecho. A veces la gente no le va a gustar que tú seas cristiano. Gente no le va a gustar que tú llegues a tu puesto de trabajo y te pongas a orar. A veces las personas, mis queridos, no siempre te van a felicitar, a veces se burlan. No le funcionó a Nabucodonosor el concierto, la música, entonces ahora los amenaza. Los mando al horno. Versículo 13 dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó llamar. En el verso 7 está la primera etapa. Dice: ante tal amenaza. La primera etapa se llama así: intimidación. A tratar de mostrarse grandísimo el mundo y que tú no puedes, que eres una pulga. Bueno, la verdad sí somos una pulga, pero estamos en las manos del Todopoderoso. Estamos en la mano de un Dios soberano, grande y sublime. Yo quiero recordarte que en la política no es nuevo esto de Nabucodonosor el rey hacerlo, porque la política ha tenido este tinte, la política del mundo. Te voy a mostrar un ejemplo de Alemania, la Alemania nazi. Muéstrame la foto. Ese que ven ahí, Baldur von Schirach, fue el líder de Hitler, que convencía y adoctrinaba a las juventudes para volverse nazis. Ese fue él estuvo en el juicio de Nuremberg. ¿Recuerdan el famoso juicio de Nuremberg? Donde algunos nazis los atraparon y algunos los asesinaron. Él estaba ahí, le dieron 20 años, pero no alcanzó, se murió antes. Este hombre, el famoso discurso que dio para la primera vez para captar a los jóvenes, yo lo leí. Y mira una partecita, 1939. Mira lo que dijo este Schirach: si actuamos como verdaderos alemanes, entonces actuamos de acuerdo con las leyes de Dios. Quien quiera que sirva a Adolf Hitler, el Führer, sirve a Alemania. Y quien quiera que sirve a Alemania, sirve a Dios. ¿Qué tal la manipulación? ¿Qué tal como iba introduciéndose? Querido, como no les funcionó la música y la manipulación, ¿qué hicieron después los nazis? Campos de concentración. Acuérdate que ese es el siguiente nivel. Si no le funciona la música, si tú no cedes frente a esas atracciones y seducciones, el siguiente paso es la amenaza. Y entonces hicieron campos y empezaron a encarcelar, forzar y matar al que no fuera del régimen nazi, del nazismo. Volvamos a Daniel capítulo 3. Después de la intimidación, ¿qué usa Satanás? Versículo 15. Ahora
escuchen la música de los instrumentos musicales. Más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mí. La siguiente etapa cuando no funciona la intimidación es esta: decepción. ¿Cuál es la siguiente? Que tú te decepciones. Y entonces vienen atrevidos y te dicen: ¿qué ha ganado usted con esa iglesia? ¿Acaso es que con oraciones que le van a dar una casa? Ahora Nabucodonosor se para frente a estos jóvenes santos llenos del Espíritu Santo. Primero los amenaza y ahora trata de decepcionarlos, de que se descorazonen, de que se vuelvan incrédulos en las cosas de Dios. No olvides que Satanás usa eso. Te amenaza y después te trata de decepcionar. ¿Qué sacas con ser cristiano? Soporta, resiste en la fe, mantén tu fe firme, sólida, cuando te intimida o cuando te intenta decepcionar. Mantente firme. Estos jóvenes se mantuvieron firmes y llegó a la tercera etapa y más cruel. A veces Dios lo permite y uno llora y dice: ¿por qué lo permite, Señor? Uno quisiera que desde la primera etapa, desde la amenaza, ya Dios apareciera y lo librara a uno y lo ayudara, pero a veces no. Va la segunda y va la tercera, que es la más fuerte. Leámoslo, versículo 21. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes, es decir, tal y como estaban. Después de la intimidación y la decepción, ya viene la agresión. Dios permitió que los lanzaran al horno y uno en ese momento uno piensa: Señor, y llora uno: ¿por qué lo permitiste? Recuerda que su hijo Dios permitió que lo mataran en la cruz, pero no lo dejó ahí. Recuerda que las promesas de Dios nunca van a dejar de cumplirse, pero a veces vamos a tener que dar el precio de nuestra vida. Escucha esto: el presidente más famoso que ha existido en la nación de Ghana, África, ahí lo tenemos, Kwame Nkrumah. Ahí está con el presidente John Fitzgerald Kennedy. Fue el más famoso que ha tenido Ghana. Escucha esto: al comienzo prometió de todo al pueblo y el 90% del pueblo votó por él. Él fue elegido democráticamente. Después, como estos malvados, se aferró al poder y empezó una dictadura y nadie lo podía sacar. ¿Sabes qué se atrevió a hacer este hombre, Nkrumah? Hizo una estatua de él mismo y la puso frente al parlamento. El hombre era un ególatra, un narciso, como todos esos dictadores. Quieren inmortalizarse, están enfermos de ego, orgullo, vanidad. Querido, puso la estatua Nkrumah, y ¿sabes qué le puso abajo a la estatua? Escucha lo que le puso: busca primero el reino político y todo lo demás vendrá. Se metió con el que no debía. Escúchame bien, querido: cuando alguien ataca tu fe y se burla de ti porque eres cristiano, tú debes darle gracias, porque ha hecho enfurecer a uno que nunca pierde una batalla. ¿Sabes, querido? En el año 1966 le dieron golpe de estado, rompieron esa estatua que él hizo, le tocó salir huyendo como un ratón. Se fue a refugiar en Rumania, que en ese tiempo era comunista, como él quería establecerlo. Se fue a refugiar allá. Pero así se esconda uno en la China, allá la mano de Dios alcanza. El hombre murió, cáncer en la piel, cáncer en la próstata, mejor dicho, se pudrió todo, querido. Dios nunca pierde una batalla. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Recuerda bien eso cuando llegan al grado de la agresión, cuando te intimidan, cuando tratan de decepcionarte y cuando te golpean. Recuerda esto bien, persevera, porque a la final el Señor va a triunfar. Dios va a ganar, alábalo. Yo no sé qué adversidad estás pasando y en qué nivel estás. ¿Te están intimidando? ¿Te están decepcionando? ¿O ya te agredieron? ¿Te están maltratando? Yo no sé en qué nivel estás, pero vengo de parte de Dios a decirte que si tú perseveras, tú mirarás la gloria de Dios vivo. Tú verás a un Dios vivo y real en tu vida. Voy a terminar el capítulo 3, versículo 24. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie. Sorprendido le preguntó a sus consejeros:
¿Acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Sí, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras, sin daño alguno, y el cuarto tiene apariencia de un Dios. Versículo 28. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza, sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta. Este es el último principio, querido. En la causa correcta se manifiesta ¿quién? Jesús. ¿Cuántos fueron arrojados al horno? Pero ¿cuántos vio? Los teólogos afirman que el mismo Señor Jesucristo se apareció allí. Cuando tú y yo tomamos la decisión de seguir la causa correcta, escúchame bien, Jesús se va a aparecer en nuestro camino. Dios me dio esta palabra para decírtela. Si te están intimidando, amenazando o seduciendo, soporta y persevera, porque solo es cuestión de tiempo. Si tú perseveras y soportas, solo es cuestión de tiempo para que Jesús se te aparezca. Acuérdate la mujer que la acusaban de ser una mujer de mala vida, María Magdalena. Pero cuando todos los apóstoles estaban escondidos, intimidados, ella corrió al sepulcro, vino llorando a los discípulos y les dijo: el sepulcro está vacío y se me apareció Jesús, Él está vivo. Recuerda, soporta en la seducción, la música, la tentación, y soporta en la amenaza, en la intimidación, porque solo es cuestión de tiempo para que Jesús se aparezca y te libre en tu tiempo de prueba.